Buen día con todos, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de balance de materia con reacción. El ejercicio dice lo siguiente: se quema azufre puro con aire seco suministrado en un exceso del 25% respecto a la producción de trióxido de azufre. El 10% del azufre se oxida a trióxido de azufre y el resto a dióxido de azufre. Los gases producidos en esta combustión pasan a un convertidor donde el 70% del dióxido de azufre pasa a trióxido de azufre. Calcúlese la composición expresada en porcentaje molar de los gases salientes del convertidor. Lo primero que hacemos es dibujar el diagrama de flujo. Tomamos como base de cálculo 100 gramos mol de azufre. Las reacciones que suceden en el quemador son las siguientes reacciones de combustión. Cuando el azufre se mezcla con el oxígeno, se forma el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. El oxígeno teórico lo hallamos a partir de los 100 gramos mol del azufre y tomando en cuenta de la reacción de por 3 gramos mol de oxígeno hay 2 gramos mol de azufre, que vendría a ser 150 gramos mol de oxígeno teórico. El problema nos dice que 25% de aire en exceso, entonces de esos 150 gramos mol de oxígeno teórico, el problema nos dice 25% de aire en exceso, entonces el oxígeno que ingresa vendría a ser 187.5 gramos mol. El balance del nitrógeno. Este dato lo hallamos a partir de la relación de que por cada 79 gramos mol de nitrógeno hay 21 gramos mol de oxígeno. Sería 705.4 gramos mol de nitrógeno. El problema nos dice que el 10% del azufre se oxida a trióxido de azufre y el resto, que vendría a ser el 90% de azufre, se oxida a dióxido de azufre. Entonces, como es el 10% del azufre, va a ser el 10% de esos 100 gramos mol que hemos tomado, que serían 10 gramos mol de trióxido de azufre. Y el resto, que vendría a ser el 90% de azufre, sería 90 gramos mol de dióxido de azufre. El oxígeno que reacciona va a ser a partir de los 90 gramos mol de dióxido de azufre, teniendo en cuenta que por cada gramo mol de oxígeno va a haber un gramo mol de dióxido de azufre, pero a eso le vamos a añadir los 10 gramos mol de trióxido de azufre que se ha formado luego de que el 10% del azufre se ha oxidado, y lo multiplicamos por la relación, ya que por cada 3 gramos mol de oxígeno hay 2 gramos mol de trióxido de azufre, y el oxígeno que reacciona son 105 gramos mol de oxígeno. El oxígeno que sale del quemador vendría a ser la diferencia, los 187.5 gramos mol que ha ingresado menos los 105 gramos mol que ha reaccionado. Tendríamos 82.5 gramos mol. La reacción que ocurre en el convertidor es la siguiente. Ahora, el balance del dióxido de azufre. El dióxido de azufre que ingresa vendría a ser 90 gramos mol, ya que es la misma cantidad de dióxido de azufre que ha salido del quemador. Ahora, la cantidad de dióxido de azufre que sale del convertidor va a ser la diferencia entre la cantidad que ingresa menos lo que reacciona, que vendría a ser 90 gramos mol menos 0.70 por 90 gramos mol. 0.70, ¿por qué? Porque el problema nos dice que el 70% del dióxido de azufre pasa a trióxido de azufre. El balance del trióxido de azufre. La cantidad de trióxido de azufre que ingresa al convertidor, como ya lo había mencionado, son 10 gramos mol de trióxido de azufre. Ahora, lo que sale vendría a ser esos 10 gramos mol de trióxido de azufre que ha ingresado al convertidor, que es la misma cantidad que ha salido del quemador, más el 70% del dióxido de azufre que ha pasado a trióxido de azufre, que vendría a ser 73 gramos mol de trióxido de azufre.
El balance del oxígeno. El oxígeno que ingresa 82.5 gramos mol. Ahora el oxígeno que reacciona en el convertidor, vamos a tomar en cuenta el 70% del dióxido de azufre, que pasa a ser trióxido de azufre, por la relación de que por cada gramo mol de oxígeno hay 2 gramos mol de dióxido de azufre, que vendría a ser 31.5 gramos mol de oxígeno. Vendría a ser 31.5 gramos mol. El oxígeno que sale vendría a ser igual al oxígeno que ha ingresado menos el oxígeno que reacciona, y esta diferencia vendría a ser 51 gramos mol. Como el nitrógeno se trata de un gas inerte, entonces la cantidad que sale va a ser igual a la cantidad que ingresa, que sería 705.4 gramos mol de nitrógeno. Ahí tendríamos los gases que salen del convertidor, y nos pide la composición molar de los gases, que se halla de la siguiente manera. Por ejemplo, la composición molar del dióxido de azufre, que vendría a ser la cantidad de gramo mol del dióxido de azufre, que es 27, sobre 856.4, que vendría a ser la cantidad de moles totales de los gases que salen del convertidor, por 100. Y ahí tendríamos la composición molar en porcentaje de los gases que salen del convertidor. Y así estamos concluyendo este ejercicio de balance de materia con reacción.